Bien, buenas tardes y vamos a dar comienzo ya a esta mesa cuarta sobre alternativas a la financiación bancaria, que creo que es la mesa con la que ya se cierra esta jornada, este primer Congreso Nacional de CFOs, ¿no? Bien, por mi parte, introducir muy brevemente la mesa y presentar a quienes van a intervenir. Como introducción, pues simplemente dejar una idea, y es que en España estamos claramente muy por detrás de los estándares europeos, por un lado, y mucho más por detrás todavía de los estándares anglosajones en cuanto a lo que financiación no bancaria de la economía y de la empresa se refiere, ¿no? Vivimos una economía tradicionalmente muy bancarizada. Solo por dar un dato diré que en España, como todos saben, los depósitos en manos de familias suponen todavía depósitos bancarios en manos de familias suponen todavía un 52% de lo que es la riqueza financiera familiar. Bueno, pues esa cifra, por ejemplo, en la media europea es un 35%. En el caso de Estados Unidos es un 12,8%, un 13%. Por tanto, eso ya marca, esa tenencia de depósito bancario por la familia, marca también lo que es luego la provisión de financiación a la empresa y a la economía por parte del sistema puramente bancario, ¿no? También, por dar algún otro dato, pues, por ejemplo, decir que en Europa, en general, solo el 30% de la financiación es no bancaria, procede de mercados de capitales, financiación a la empresa. En España ese 30 se convierte en un 20. Y si quitásemos las empresas del IBEX se convertiría casi en un 0. Hablo ahora de financiación vía bonos, ¿no? Y, sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos el 70% de la financiación de la empresa viene de financiación vía deuda de la empresa, viene de mercados de capitales, pagarés, bonos e instrumentos de renta fija, ¿no? Quiere decir que estamos realmente muy lejos, ¿no? También estamos lejos en otra parte del sistema, ¿no? No en la deuda, no en la parte de financiación vía deuda, sino en la parte de provisión de capital, de equity. En esa parte es verdad que la bolsa española ciertamente viene teniendo una labor muy importante y, por ejemplo, para dar un ejemplo de este año, la bolsa española ha provisto ya de más de 20.000 millones de euros de capital a las entidades cotizadas en ella, capital nuevo, ¿no? A través de salidas a bolsa, y se incluyen operaciones importantes como han sido o están siendo algunas como la de FCC, Telefónica, Santander, Iberdrola, etcétera. Y también en el mercado alternativo pues ya podemos hablar de una cifra, quiero recordar, de cercana a 300 millones, en todo caso superior a 200, de provisión de capital a las empresas que en él cotizan. Igualmente el mercado de renta fija alternativo también está empezando a coger cierta masa crítica, aunque todavía realmente está empezando. Pero realmente estamos muy lejos de estándares europeos, tanto en lo que es la financiación no bancaria en la parte de deuda de la empresa como en lo que es la financiación de equity, la provisión de equity a las empresas, ¿no? Quizá por dar un último dato, y es el último y no quiero con esto apabullar más con datos, pues señalar lo que ha sido este año hasta 30 de noviembre, la emisión de bonos corporativos en Europa alcanzaba la cifra de 417.000 millones de euros. Bueno, en España era 19.000, ¿no? Quiere decir que realmente es menos de un 0,5%, ¿no? Cuando el peso del PIB en la economía europea de nuestro PIB es bastante superior, ¿no? Bueno, yo con eso introduzco un poco la idea de que estamos lejos de esos estándares y, lógicamente, la modernización de nuestra empresa, de nuestra economía, de nuestro sector financiero requiere irnos adecuando a ellos. Y para contarnos su experiencia y cómo lo ven, tenemos a 5 ponentes. Va a intervenir en primer lugar Álvaro Bergasa, director general de March Capital Markets, y va a contarnos cómo lo ven ellos desde el punto de vista de una entidad bancaria española, una entidad bancaria que hace banca comercial, pero también hace banca de mercado de capitales y hace financiación no bancaria de la empresa y de la economía. Nos contará lo que ha sido, creo que se va a centrar mucho en su experiencia en lo que es el mercado de pagarés, en lo que ha sido la colocaciones privadas de crédito, incluso de crédito sindicado, etcétera, y el tema de la titulización, ¿no?
Bien, a continuación pues intervendrá Marc Turrado de Bravo Capital. Bravo Capital es una compañía española, aunque participada por un fondo inglés, y es una compañía que se ha centrado mucho en la financiación alternativa, complementaria a la bancaria, sobre todo en la parte de deuda más a corto plazo, con una tremenda agilidad y fundamentalmente, digamos, en esa parte, pero también en la provisión de capital. Marc nos lo contará, ¿no? Y ya a continuación pues podemos dar entrada a una compañía multinacional, un gigante realmente del private equity, del capital riesgo, que es Blackstone, que está aquí Borja Arteaga, su Senior Managing Director en España, persona de amplia experiencia en los mercados de capitales, en todo lo que es financiación corporativa no bancaria, y también pues, nos contará un poco cómo ellos abordan los procesos de financiación. Creo que, Borja, que te quieres centrar mucho en vuestro concepto del Risk Adjusted Return como eje de la financiación tanto en capital como en deuda. A continuación, HIG, Leopoldo Reaño, que va a enfocar un poco cómo es el proceso del CFO en la financiación no bancaria, esos nuevos interlocutores. Y para cerrar, pues contamos con Sherpa Capital, Eduardo Navarro. Sherpa es líder en empresa de tamaño, digamos, también HIG se focaliza mucho, por cierto, en empresa de tamaño pequeño, tanto en capital como en deuda, nos lo contará, como decía antes, Leopoldo Reaño, pero también Sherpa es otra de las compañías líderes en empresa de tamaño medio, lo cual en España es especialmente importante porque, como antes decía, todavía en las empresas muy grandes del IBEX hay mayor acceso al mercado de capitales, pero la empresa mediana, pequeña es la que realmente lo tiene más complicado y a veces conoce menos todo este mundo de la financiación no bancaria. Pues Eduardo Navarro de Sherpa Capital también nos hablará un poco de lo que ellos hacen, que es aportar no solo capital, sino en su caso también gestión. Se involucran mucho en el enfoque de transformación, en el enfoque estratégico de transformación de la empresa y turnaround, es decir, el dar un giro a la compañía en términos de balance y cuenta de resultados, ¿no? Bueno, yo, por tanto, invito ya a Álvaro, si quieres iniciar. Gracias, Juan Carlos. Le pedí a Juan Carlos participar el primero porque, habiendo 4 fondos de deuda, que haya una entidad financiera, pues posiblemente se viese como un poco atípico, ¿no? Con lo cual, creía que era bueno dar una visión global de dónde está el mercado, por qué estoy yo como entidad financiera aquí participando en financiación alternativa y, a partir de ahí, pues contar un poco nuestra experiencia. Bancamal es un banco totalmente atípico en el sistema financiero español. Es de los pocos bancos, o el único que queda, de capital privado familiar, que es un banco retail con una cuota del 10% en las islas. Tenemos una banca patrimonial y privada muy potente y tenemos un área de empresas, de banca corporativa, que llega a, yo creo que prácticamente todos los clientes, si bien por la limitación de balance nuestra posición es residual en el pool de los bancos. En 2012 se toma la decisión de crear el área de mercado de capitales con una vocación de, teniendo la capacidad de llegada a los clientes, entendiendo sus necesidades y teniendo el criterio de banco de cómo se financia, ver cómo podríamos canalizar y apalancarnos en todos los inversores institucionales, y da igual el nombre que le pongamos, para canalizar parte de esa liquidez a los clientes españoles. Y constituimos el departamento de mercado de capitales, donde nos incorporamos automáticamente 10 personas a empezar a funcionar. Con lo cual, bueno, eso justifica un poco que una entidad financiera esté participando en un proceso de desintermediación, porque no tenemos un conflicto de interés realmente en lo que sería, o en lo que haría referencia a canibalización de productos. Luego yo creo que entraremos en el debate de si la financiación alternativa canibaliza o no canibaliza, es sustitutiva o es complementaria de la financiación bancaria. Yo ahí suelo ser bastante crítico, pero bueno, creo que hay un ángulo para poder convivir, ¿no? Dicho eso, cuando empezábamos en el año 2012 con el concepto y se materializó en el 2013, la reflexión que hacíamos es ¿hacia dónde va el mercado? Y os voy a contar un poco mi visión del paradigma de lo que está pasando, porque en 2012, con el auge, el momento top de crisis, pues estábamos en un momento donde pasábamos, como decía el presidente de Bankia, Mori Golzarri, de más de 60 entidades a 10 grupos. Al mismo tiempo, todos los clientes, y yo creo que aquí estáis gran parte representando a los mismos, lo que son las empresas, se encontraban con 4 bancos, BBVA, Santander, Bankia, Caixa, ya si metemos a Sabadell y Popular, el 70, el 80, el 90% de su posición en firme.
Al mismo tiempo, la regulación iba hacia un escenario mucho más exigente en cuanto a capitalización de las entidades financieras. Para que nos hagamos una idea, las entidades se apalancaban 20 veces, es decir, fondos propios del 5% versus al total de su pasivo. Y la nueva regulación exigía que más o menos el capital de estas entidades estuviera en torno al 10-11%, con lo cual se tenían que desapalancar a la mitad. Y todo esto en un contexto, es decir, hablábamos ya de coste del capital, que hasta ese momento nadie hablaba de ello, y en un contexto donde no había liquidez, con lo cual pues, se abría el debate de, oye, si los bancos no estamos para prestar o no podemos prestar todo lo que necesitan las compañías, tienen que venir terceros a financiar. Y el mercado de financiación a nivel mundial es como una presa, que al final si el agua llega un momento donde van buscando vías de canalización y llegar a las empresas. Y ahí es donde surgen las formas de financiación alternativa. Esa era la foto, con lo cual bueno, pues, tenía todo el sentido del mundo. Dicho eso, nos plantamos en septiembre del 2013 y empieza a cambiar algo, porque las entidades financieras empiezan a volver a construir su cuenta de resultados. Muchas de ellas manejan la famosa frase del P por Q, precio y cantidad. Y casi todas las entidades llegaron a la conclusión de que lo importante era tener cantidad y no precio. Y pues empezaron a prestar. Tenían que volver a construir su cuenta de resultados por la parte de arriba. Había habido mucho foco en construir la cuenta de resultados gestionando bien la parte de las provisiones, pero había que volver a tener ingresos. Con lo cual, desde septiembre de 2013 y todo el año 2014, empezando por los corporates más grandes, ya hablo a las 35, 50, 100 compañías más grandes, y bajando en todo el escalado de compañías, pues ha ido fluyendo el crédito. Hasta una situación en la que estamos ahora mismo, donde la financiación bancaria existe, está compitiendo y da igual el plazo, da igual el tema del capital, da igual el tema de la concentración, la realidad es que existe competencia. En el ínterin, ¿qué es lo que ha pasado? Se han desarrollado los mercados de capitales. Una vez que abres la puerta ya, el CFO de las compañías tiene acceso a una información y va valorando estructuras. Es verdad que se han hecho operaciones en el mercado europeo de high yield y yo creo pues, que habéis visto todas las que ocurrieron en el primer trimestre, pero se venían trabajando desde el año 2013. Y bueno, pues empiezan a salir operaciones de bonos. Pero estamos hablando de un mercado absolutamente restrictivo. Son operaciones donde tiene que haber más de 250 millones de euros de volumen para que funcione. Luego existe otro mercado, que es el Term Loan B, los tramos B, en el cual también estamos participando y que pueden ser operaciones de 100 millones de euros. Y luego ya vamos a operaciones donde teóricamente estaría el direct lending, que son los fondos alternativos de deuda y que habría que casar. Pero claro, todo eso que tenía mucho sentido en un momento donde la banca no estaba por la labor de prestar, cuando vuelven a prestar se vuelven a separar los dos mundos. Porque ahora mismo los clientes tienen estructuras a largo plazo con precios competitivos versus alternativas de financiación que tienen unos costes más caros. Con lo cual, está habiendo una incongruencia ahora mismo en el mercado. ¿Cuánto va a perdurar esta incongruencia? Pues la verdad es que no lo sé decir. Yo siempre había hablado que los mercados de capitales eran mercados de ventanas que se abrían y se cerraban. El mercado de deuda bancaria siempre había sido un mercado sin ventanas, siempre abierto. La crisis hizo que se cerrara la primera ventana en 2008, se volvió a cerrar en 2012 y ahora se ha vuelto a abrir y está abierta. ¿Durará sine die? Pues no lo sé. Yo quiero pensar que no es una situación estructural, creo que es coyuntural, pero claro, la coyuntura puede durar un par de años, con lo cual cualquier CFO que tenga que tomar una decisión, pues obviamente tiene que centrarse con la coyuntura actual. Con lo cual, hay una ventana de financiación ahora mismo abierta y yo creo que a lo largo de 2015 se va a mantener. Con lo cual, bajo ese escenario, ¿cómo enfocamos nosotros este mercado? Pues obviamente los CFOs, y hablo por vosotros, creo que os habéis enfocado a un periodo de crisis absolutamente estresante donde las buenas compañías han seguido teniendo acceso al crédito, aunque mucho más limitado y mucho más caro, y las compañías buenas, pero a lo mejor en una posición donde tenían vencimientos relevantes o no tenían bien estructurada su financiación, que no significa que no sean buenas, pues se han visto mucho más restringido a ese crédito. Con lo cual, cualquier CFO tiene en mente que hace 18 meses no le financiaban y tiene sentido buscar alternativas de financiación. Pero al mismo tiempo tiene un consejo o un comité de dirección o quien sea, el presidente, el dueño, que les dice, señores, esto está muy bien, pero llevamos 4 años ajustando el EBITDA sobre ventas, ajustando los costes de estructuras. Está muy bien lo de la financiación alternativa, la diversificación de fuentes, pero vamos a centrarnos en el coste. Esto va de coste. Y por muchas ventajas que nos den, no puedo cambiar una financiación al 6, al 7 o al 8 versus el 2 o el 3 o el 1,5 que me den los bancos.
con lo cual se vuelve a abrir ese gap. Nosotros, a la hora de enfocar este mercado, tenemos varias líneas de actuación. Por un lado, participamos en todo el proceso de asesoramiento a los clientes en las alternativas que pueden tener de financiación. Hemos estado liderando bonos, hemos estado haciendo advisory y participando en tramos BES. Estamos en operaciones de direct lending, que nos parece realmente difícil cuadrar lo que son los intereses de los emisores, los clientes, versus los intereses de las empresas, porque hay una diferencia de precios, con lo cual tiene que haber un grado de estrés para que se produzca, pero luego lo vemos. Y lo que hemos intentado es desarrollar formas de acceso de esos inversores institucionales a los clientes bajo una premisa que es optimización de coste. Es decir, si yo soy capaz de ir a un cliente y decirle que le doy un producto sustitutivo al bancario más barato que la financiación bilateral, creo que tengo un producto de éxito y hasta la fecha está funcionando. En base a eso, empezamos en diciembre de 2013 y 2014 es cuando se ha materializado, creamos un producto absolutamente novedoso que es el mercado de pagarés, manda narices. Es decir, empezamos a hablar de pagarés, que es el producto de toda la vida, pero existía una plataforma que se llama el mercado alternativo de renta fija donde podíamos cotizar y hacer emisiones. Y lo que conseguíamos es canalizar el apetito por productos de renta fija de inversores institucionales a nuestros clientes. Y obviamente tiene que ser más competitivo. Es decir, si yo como banco capto esa liquidez con mis depósitos bancarios y se lo acabo prestando a mis clientes y le meto todos mis costes de transformación, mis sucursales, mis empleados, mi coste de capital, le meto todos esos costes más mi rentabilidad, siempre debería ser más caro que directamente canalizar y dárselo directamente a las compañías. En base a eso, hemos empezado a cotizar y han salido ya 4 emisores al mercado de programas de pagarés, que en enero supondrán ya 400 millones de euros en programas. Cerramos el año con casi 250 millones de euros emitidos y donde lo que estamos haciendo es conseguir financiación a plazo de entre año y 2 años, pues con precios que van entre el 1 y el 2,5 en función de los plazos y de los emisores y del momento, porque depende del momento y del apetito que haya por la liquidez. Es verdad que el viento va a favor en el sentido de que no hay alternativas de inversión en renta fija para los inversores institucionales en el corto plazo, porque o son los depósitos o son las letras del Tesoro, con lo cual es un producto que interesa, se abre la puerta a los emisores, a los clientes, al acceso al mercado institucional, es fácil y está funcionando bien. Segundo producto, digo, por generar un poco de debate y ver cómo pensamos y cómo tenemos que darle soluciones a los clientes. Álvaro, perdona, pero... Sí, termino. Vamos ya un poco mal de tiempo. Segundo foco, pues tenemos que competir con el factoring, con lo cual hay estructuras que estamos avanzando bastante y que creo que se materializarán en breve, de hacer titulizaciones de cartera de facturas y al mismo tiempo extender el plazo para financiarlo vía mercado de capitales. Pues lo mismo, existe una posibilidad de estructurarlo y dar acceso a esa liquidez del inversor institucional a los clientes. Y hay una tercera vía, que es el de las colocaciones privadas, que se pueden hacer donde directamente el inversor institucional le da la financiación ex profeso al emisor, a la compañía, y se pueden hacer operaciones entre 20 y 100 millones de euros ad hoc para determinadas necesidades y a nivel senior. Bueno, pues oye, está funcionando y la verdad es que hay formas de canalizar todo ese apetito del inversor institucional directamente a los clientes corporativos, con lo cual, dentro del paradigma que hay, con la premisa de optimización, creo que hay formas de dar soluciones. Muy bien, pues Marx, cuando quieras. Bueno, muy interesante. Yo voy a discrepar bastante de Álvaro, ¿vale? Ahora os voy a contar. Y os contaré por qué. Yo trabajo en Bravo Capital. Bravo Capital es una compañía que nació el 2 de enero de este año y lo que hacemos es dar financiación senior a empresas. Nos enfocamos bastante en capital circulante porque es donde vemos mayor necesidad de las empresas. Somos una sociedad mercantil, no somos un fondo y eso hace que nuestra visión de las operaciones y la relación con los clientes sea un poco diferente de las que tiene un fondo, porque nosotros lo que queremos es apoyar a las empresas y estar con ellas en el largo plazo. Entonces, ¿por qué digo yo que discrepo de algunas posiciones de Álvaro? Pues porque nosotros cuando decidimos unirnos a la compañía y lanzar el proyecto, lo que veíamos es un entorno que desde la crisis ha cambiado para siempre, ¿no? O sea, como decía Álvaro, han desaparecido un montón de entidades financieras. Es verdad que hay mucha liquidez en el mercado, pero realmente la banca no va a poder prestar
los volúmenes ni como estábamos acostumbrados antes de la crisis, ¿no? Antes de la crisis todos tenemos la experiencia, íbamos al banco y es que nos daban cualquier cantidad, cualquier importe, cualquier plazo. Eso no va a volver a ocurrir. Y es verdad que la banca está prestando más que hace unos meses, pero no va a ser la situación de financiación masiva que veíamos antes de la crisis. Pero es que aunque fuera, las empresas, hoy venimos hablando del CFO y como con un gran enfoque en la estrategia. Entonces, yo creo que un director financiero o un director general financiero tiene que ser, por una parte, garante de que su compañía va a tener acceso a fondos, pase lo que pase, independientemente de las políticas macroeconómicas, de la regulación bancaria y de miles de factores externos. ¿Cómo se garantiza un CFO el acceso a fondos? Diversificando. O sea, nadie discute en una empresa que la diversificación es fundamental a nivel operativo, pero realmente en la empresa española todavía se plantea uno si tener acceso solo a financiación bancaria está bien o está mal. Pues en nuestra opinión es un riesgo impresionante. Es que tienes que, igual que no puedes depender de un solo proveedor en tus procesos operativos o de un solo tipo de proveedor en tu proceso operativo, en tu área financiera es lo mismo, ¿no? Porque de hecho, y ahora veréis cuando hablemos los diferentes ponentes, cada financiación de las llamadas alternativas, llamado alternativo porque no es bancaria, es diferente y cumple una función. Entonces, hay unos que, pues ahora Bravo Capital está mucho más enfocado en circulante, aunque podemos hacer otros plazos, pero veremos que hay otros que pueden hacer más largos plazos, otros van a hacer compañías distress, otros no sé qué. Y, entonces, entonces, cada compañía en cada momento tiene que hacer una combinación, en mi opinión, de fuentes de financiación que para la situación de su compañía es la más adecuada. Y eso varía también en el tiempo. Y no solo varía por situaciones intrínsecas de la empresa, sino que varía también por el mercado. O sea, los fondos no siempre están tan disponibles, con lo cual hay que cogerlos cuando existen y les afectan las situaciones macroeconómicas, geopolíticas y de todo tipo, ¿no? Y yo tampoco creo que un CFO tiene que minimizar el coste financiero, ¿no? O sea, creo que, de hecho, creo que eso es un error. O sea, creo que lo que tiene que lograr un equilibrio entre acceso a fondos, costes, plazos y otra serie de variables que hay que combinar, ¿no? Y el mundo es realmente complejo. Y, de hecho, yo diría que cuando en la segunda parte de los 90 las compañías del IBEX 35 empezaron a salir al mercado de bonos porque no tenían bonos. O sea, ahora nos contaba esta mañana Gas Natural que ya tiene el 70% de su deuda en el mercado de bonos. Bueno, pues Gas Natural empezó a emitir bonos justo cuando se compró Fenosa, o sea, que es de las que han emitido tarde, ¿no? Y ya tienen el 70% de su deuda en el mercado de bonos. Cuando las compañías empezaban a emitir en el mercado de bonos, las compañías del IBEX 35 no lo hacían porque fuera más barato, de hecho era muchísimo más caro. ¿Por qué lo hacían? Por diversificar, porque eran compañías que estaban creciendo mucho, se estaban internacionalizando y no podían de ninguna manera depender solo de la banca para su acceso a fondos, porque hacía que se pusiera en riesgo realmente toda su estrategia. Esta situación que hemos visto en las compañías del IBEX 35 y que no se ha completado, porque de hecho el 30% de los corporates cotizados, digo corporates quitando las inmobiliarias, compañías aseguradoras y banca, el 30% de los corporates cotizados todavía no tienen bonos, o sea que no está completado, porque el proceso de diversificación financiera también lleva mucho tiempo, pero yo creo que es irreversible. Entonces, yo creo que las compañías tenéis que ir mirando operadores alternativos y ver qué es lo que tiene sentido en vuestra empresa en el momento en el que está para garantizaros ese acceso a fondo. Y como digo, desde Bravo Capital, desde luego, lo que sí que podemos ofrecer es una financiación rápida, que se adapta a las necesidades de las compañías, con unas características diferentes de la financiación bancaria, es deuda senior, no intervenimos en los procesos de decisión y yo termino ya porque creo que somos muchos, pero quiero decir que es una
suerte para las empresas españolas tener delante de vosotros, en este caso, a todos estos representantes de financiación alternativa, porque lo único que va a hacer es que tengáis unos balances mucho más fuertes y que os garanticéis una implementación de la estrategia que en cada momento tengáis aprobada mucho más segura. Muy bien, Mar. Pues Borja. Carlos, yo trabajo en Blackstone, soy el responsable de la actividad de asesoramiento. Nacimos hace 30 años como una casa de asesoramiento, pero hoy en día somos la mayor gestora de fondos alternativos del mundo, proveyendo capital que levantamos de nuestros inversionistas en una serie de silos de inversión. Un silo es el mundo inmobiliario, otro es el capital en empresas, luego hay otro silo que se dedica a invertir en mercados más líquidos de gestión alternativa, de hedge funds, y finalmente es lo que me quiero centrar. Gestionamos en total 285.000 millones de dólares en el fondo de crédito, en los diferentes fondos de crédito, 70.000 millones de dólares en un fondo que se llamaba GSO o GSO, que luego fue comprado por Blackstone hace unos años. Blackstone mira el mundo como un negocio global, internacional, y se va fijando en diferentes países en los cuales cree que hay oportunidades para dar retorno a sus inversionistas y también para apoyar a las economías. Y España es un caso muy claro de cómo ha expandido su presencia en estos últimos años, en el lado de capital, en el lado inmobiliario y también en el lado de crédito. Yo creo que en línea con lo que contaba Mar, los fondos de gestión alternativa y los fondos de crédito, y aquí estamos representados varios de ellos de diferentes estrategias y diferentes tamaños, no hemos venido ni para sustituir a la banca ni para sustituir a los mercados de capitales. El presidente de Bankia estaba comentando cómo creía que había más crédito, cómo fluía más crédito en la economía, cómo los directores financieros estaban recibiendo más llamadas de antes de sus ejecutivos de cuentas, y además recomendaba que en caso de que fuesen demasiado pesados que eligiesen a Bankia. Ahí no competimos, los fondos no podemos competir ahí y no estamos para eso. Hay financiación bancaria para directores financieros y la recomendación a los directores financieros es que la cojan. Mar también comentaba el mercado de capitales, de bonos. Pues efectivamente sí que hay un mercado muy interesante de bonos que además se ha ido expandiendo. Empezó con los bonos a las empresas del IBEX, ahora se ha ido moviendo hacia bonos para compañías más pequeñas y también bonos de alto riesgo, de high yield o bonos basura, como a veces se les suele llamar. Para poder optar a esos mercados pues hay que tener determinadas características de tipo de compañía, de perfil de riesgo, de tamaño, de gobierno corporativo, etcétera. Donde podemos ayudar los fondos son en las situaciones donde un director financiero o una empresa se encuentra con que por cualquier razón, en algunos casos, pues porque no consigue financiación por los bancos o por los mercados de capitales, o en otros casos porque la financiación que necesita, pues necesita ser más rápida, más flexible, más apalancada, distinta. En algunos temas, pues ahí es donde se puede acudir a fondos como los que estamos sentados nosotros, ¿no? Y yo llevo 3 meses en Blackstone, que la verdad es que es bastante poco, pero sí conozco pues 2 ejemplos interesantes de inversión de crédito que ha hecho mi casa, y es un buen ejemplo de hacia dónde llegamos, ¿no? Uno es, yo de hecho estaba trabajando en el otro lado, en la refinanciación de Cementos Portland. Cementos Portland tenía pues una exposición a gran parte de la banca española, y dentro de la refinanciación los bancos españoles dijeron: bien, nosotros refinanciamos en estas condiciones, pero necesitamos reducir nuestra exposición. Y reducir nuestra exposición, al final, en otras palabras, es que tiene que llegar dinero nuevo. Pues el dinero nuevo vino de Blackstone, del fondo de GSO, 430 millones de euros, específicamente centrados en una división que tenían de cemento en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es un fondo americano, conocía el mercado de cemento. Yo, que estaba en el otro lado, ver cómo Blackstone prestaba a 40 veces cash flow me impresionaba mucho. Luego he ido entendiendo un poco por qué, pues porque es un negocio cíclico y porque al final pues ellos veían que es el mercado de cemento en Estados Unidos se iba a dar la vuelta y creían que era un momento oportuno para entrar.
Es una inversión oportunista, pero es una inversión que ayuda a que esta refinanciación ocurra, y para un director financiero de una compañía, pues donde la banca quería reducir su exposición, donde los mercados de capitales evidentemente no iban a entrar, pues puede entrar alguien a hacer una financiación que puede ayudar a esto, ¿no? Pero no solo en situaciones donde no entra nadie. Acabamos de ayudar a un competidor nuestro que estaba poniendo capital en la financiación de dos centros comerciales, uno de ellos en Madrid y otro en Soria, me parece que es, donde pues compraron el inmueble o el centro comercial. Necesitaban una financiación que tenía unas características muy concretas. Tenía que ser con un loan to value alto, de un 70%, tenía que ser con un préstamo 100% bullet a más de 5 años, y pusieron a competir pues, a todos, a toda la banca española, a toda la banca extranjera, a todos los fondos, etcétera. Pues los que llegaron con una financiación rápida, flexible, con las condiciones que querían, pues fueron fondos asesorados por Blackstone. Entonces, yo creo que son dos ejemplos para decir que los fondos estamos para quedarnos, estamos para ayudar y estamos para proveer capital en situaciones donde a veces el capital se convierte verdaderamente escaso. No solo es una cuestión de diversificación, que a veces lo es, pero a veces es una cuestión de que en ciertas condiciones de capital necesario pues tienes opciones de entre los que estamos aquí. Muy bien, Borja, gracias. Y Leopoldo, si quieres, nos cuentas la experiencia de H&G o vuestro enfoque. H&G es un inversor institucional americano con 13.000 millones de euros bajo gestión. Invertimos en toda la estructura de capital de las compañías en Estados Unidos, Europa y América Latina principalmente. Hacemos operaciones de tipo sano y de tipo menos sano. Abrimos oficina en España en febrero de 2012, cuando la prima de riesgo estaba por encima de 300 puntos básicos. Hemos desplegado capital en España en el año 2012, 2013 y 2014. Realmente tenemos una visión bastante buena de lo que ha sido la evolución y los vaivenes del mercado de financiación para las empresas de tamaño pequeño y mediano, que son nuestro núcleo de negocio y realmente nuestro enfoque principal. Hemos visto también cómo la vida del director financiero en nuestros trabajos anteriores pues era relativamente simple, una gestión de un pool bancario, muchas entidades locales con mucha competencia para llegar a esas compañías. Como ese mercado en 2012 se secó, cuando abrimos la oficina parecía que los fondos íbamos a ser la única alternativa de las compañías españolas, y hemos visto cómo no es así, han aparecido productos nuevos, inversores nuevos, y lo que nos ha llevado es a un grado de especialización muy fuerte. Yo creo que donde está yendo el mercado es un mercado muy especializado. Y la especialización se determina porque la compañía tenga acceso a otras fuentes de financiación. Si tiene acceso a financiación bancaria, la va a tomar. Si tiene acceso como decía Borja, si tiene acceso a mercados más tradicionales, la va a tomar. Entonces, a los fondos lo que nos queda es especializarnos en la ecuación rentabilidad-riesgo. Y hay fondos que tienen menor apetito al riesgo, capacidad de exigir rentabilidades menores en productos a corto o a largo, y luego hay fondos que, teniendo un apetito por riesgo mayor, van a exigir rentabilidades más grandes. Todo esto, al final, lo que se traduce es en que en la vida de un director financiero no es tan simple. Es decir, tiene que seleccionar por descarte más que discrepando un poco de Mar. Es decir, aquí es por descarte. Es decir, el que tiene financiación bancaria, pues la quiere coger. Y si no la tiene, el director financiero ahí es donde tiene que empezar a hacer convivir dentro de su pool de financiación a animales muy diferentes, sin olvidar a los animales tradicionales, porque se nos ha olvidado que las agencias de calificación de riesgo comercial pues es el primer financiador de una compañía. Eso, en el año 2004, la mayoría de los que estábamos en este panel nos hablaban de eso y nos sonaba chino. Cuando luego hemos ido viendo cómo evolucionaban las compañías y las situaciones frente a las que se encontraban, pues es el primer stakeholder que tiene que encontrar un director financiero. Y si no tiene crédito comercial, pues ya tiene que pasar a la siguiente. Y eso lo que hace es un mercado
muy competitivo en diferentes tramos, es decir, en diferentes tramos de riesgo. Nos tenemos que especializar por riesgo. Eso hace que cuanto más riesgo, más largo sea el plazo, necesitemos equipos que estén mucho más involucrados con las compañías, porque no es lo mismo gestionar una cartera de 300 créditos de compañías con un rating muy bueno que gestionar 5 créditos de compañías con un rating no tan bueno y que además requieren apoyo o por lo menos información regular. De las 8 inversiones que hemos hecho en España desde 2012, pues tenemos desde adquisiciones de compañías a grupos, grandes grupos que han utilizado ese dinero para financiarse, y no deja de ser una manera para un gran grupo de financiarse con un coste de capital muy alto, que es desprenderse de una filial. Hemos adquirido el primer portfolio de activos que vendió la Sareb, con una estructura en la que en aquel momento no había financiación. En ese momento fue una operación full equity. Ahora mismo las operaciones de venta de activos que está llevando a cabo la Sareb llevan unos paquetes de financiación bancaria o cuasi bancaria muy agresivos. En aquel momento hubo que hacer la operación sin financiación y buscando una estructura imaginativa porque el mercado estaba seco. Y estos cambios son, pues prácticamente nos ve de un día para otro. Son cambios muy rápidos, los cambios de percepción. Hay muchísima liquidez en el mercado, como bien ha subrayado Álvaro, y lo que tenemos que estar listos los fondos es para especializarnos y ser capaces de adaptarnos a las nuevas condiciones. Esto no hace la vida del director financiero más fácil, sino todo lo contrario, porque son cada vez complejidades mayores y tener que llevar a cabo selección de fuentes de financiación por descarte, comparando coste y disponibilidad, porque no todo es coste, también está la parte de poder ir más allá de la financiación tradicional. La asignatura pendiente, cómo convivimos bancos y fondos. Yo creo que esa es una asignatura pendiente sobre la que podríamos hablar mucho, y alguno de los asistentes a algún panel anterior pues tendrían también mucho que decir. Yo creo que no merece la pena entrar en este momento. Muy bien, Leopoldo, pues vamos ya a terminar esta primera ronda de intervenciones con Eduardo Navarro de Sherpa Capital. Eduardo. Gracias. Nosotros somos un poco distintos porque lo que nos sucedió a nosotros es que en el 2011, 2010 percibimos que había muchas compañías buenas en España que tenían un problema de financiación y de capital, pero también en muchas situaciones también de gestión. Lo que encontrábamos es que había compañías que intrínsecamente eran buenas compañías, pero que por la situación que vivíamos, por decisiones erróneas en el pasado, por lo que fuese, necesitaban capital. Entonces, identificamos un segmento que es donde estamos nosotros presentes, que son compañías pues, medianas, pequeñas, que facturan entre 20 y 200, 300 millones, en los que muchas veces las alternativas de financiación no son tan amplias y que en muchas ocasiones también la complejidad que tienen es que por su historia o por cosas que han sucedido, por su estructura de balance, por 50.000 motivos distintos, pues no tienen acceso a capital. Y en ese sentido, no solo en nuestro caso aportamos capital como un crédito, sino que tenemos un enfoque de socio. O sea, un enfoque muy distinto que nos gusta es que nos involucramos bastante en las compañías en las que participamos. De hecho, antes había una mesa muy interesante sobre internacionalización. Es muy habitual empresas en las que nosotros participamos e invertimos que no solo se están enfrentando a un desafío en el cual necesitan financiación, necesitan un crédito y están buscando cuál es la mejor alternativa, cuál es el crédito más barato, cuál es la estructura financiera óptima, sino que es que la compañía tiene otro tipo de retos. Pues es bastante típico, compañías que además se están enfrentando a la internacionalización, compañías que identifican que tienen una oportunidad en su sector de consolidación sectorial, compañías que tienen un problema de tamaño de deuda y necesitan una reestructuración de deuda y dentro de esa reestructuración de deuda necesitan capital nuevo, etc. Entonces, en ese tipo de situaciones, en el 2010-2011 entendimos que había un hueco en el mercado para ayudar a ese perfil de compañías. La verdad es que, y un poco en línea con lo que decía Leo, nos encontrábamos un momento en el que la situación en España era muy compleja, en el que
luego además se complicó más. Nosotros hemos hecho 10 inversiones en estos últimos años, la verdad es que estamos bastante contentos y básicamente lo que nos hemos dado cuenta es que las buenas compañías y que tienen unos buenos fundamentos, pues al final, aunque el ciclo esté sufriendo, pues creo que los fondos tenemos a veces que acompañar en este tipo de situaciones. Entonces, de hecho, nuestro nombre de Sherpa un poco viene por eso, viene por el concepto de que a veces pues, alguien se está enfrentando a una montaña, a un reto complejo y que necesita a alguien que le ayude con su experiencia, con su capital, a enfrentarse a los retos que tiene por delante. Yo siempre el ejemplo de inversión, nosotros últimamente este año hemos hecho 3 inversiones. A principio de año compramos Indo, la empresa de lentes, luego compramos Doji, la empresa cotizada de textil elástico, sobre la que lanzamos una OPA, y hace unas semanas hemos comprado Cegasa, que es muy famosa por las pilas, pero nosotros no hemos comprado las pilas, hemos comprado otras divisiones. Ambos, los 3 casos podrían ser ejemplos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el caso de Indo es una empresa que está en un sector fantástico, una empresa muy buena que está en el sector de las lentes. O sea, no hacemos las gafas, sino lo que hacemos son las lentes. Y está en un sector, es el segundo player de España con un 20% cuota de mercado que, como los que todos que estáis en consumo sabéis que tener un 20% cuota en un país es muy importante y es una compañía que está en 50 millones de euros de facturación, es decir, una compañía mediana, pequeña, y que el reto que había tenido es que por decisiones malas en el pasado se había metido con un nivel de deuda que no podía asumir. Ese nivel de deuda le había llevado a irse a un concurso de acreedores, cosa que, como sabemos todos en España, pues no es la mejor manera de solucionar las cosas. Y al final, en esa situación, tenías una compañía que obviamente los bancos no es que no le quisiesen financiar, sino que salían corriendo solo cuando se les ponían los pelos de punta cuando oían la palabra Indo. Pero por otro lado tenías una compañía que era el segundo jugador de un sector, donde todo el mundo en ese sector tiene 2 dígitos de EBITDA sobre ventas, donde aun con toda la crisis que había tenido la compañía, las caídas de venta eran de 2-13%, que sabéis que todos los que hemos vivido la crisis, las caídas de dobles dígitos, incluso yendo bien las compañías, eran complejas. Entonces te encontrabas como una muy buena compañía. Si veías el negocio, era como que tú veías la compañía y decías, jolín, qué buena compañía, pero por otro lado tenías una compañía que a nivel balance y a nivel reputación y a nivel situación, pues estaba en una situación muy complicada. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una oferta por 25 millones de euros más o menos, en el que adquirimos esa compañía libre de deuda. Entonces conseguimos lo mejor de ambos mundos. Ahora tenemos una compañía en la que pensamos que es muy buena compañía, estamos muy, muy contentos con ella, que está libre de deuda, por tanto puede acometer cambios, puede hacer cosas, puede hacer 50.000 cosas. Y por otro lado, la hemos sacado una situación que desafortunadamente, si no hubiésemos invertido, pues la compañía podría haber acabado mucho peor, o podría haber acabado razonablemente mal. Y yo el caso de Indo lo pongo como un ejemplo bastante curioso de una buena empresa, porque si comparto con vosotros estos datos, dices, jolín, pues es interesante una empresa de esas características y que, sin embargo, en ese momento no tenía ninguna alternativa de financiación. Yo siempre decía que Indo era como una especie de empresa que había atravesado todo el océano y que se estaba hundiendo a 200 metros de la orilla. Entonces nosotros lo que hicimos es decir, oye, pues hace falta una financiación, hace falta una reestructuración, hace falta una serie de cosas y ese es el paso que dimos. Pero con un enfoque, como os comento, en ese caso no es solo un enfoque de poner un dinero, sino es ayudar a la compañía, que lo podemos hacer en mayoría, en minoría, es decir, puede haber distintas alternativas, pero ayudar a compañías que son buenas, que son interesantes, que tienen una posición competitiva sólida, acompañarlas en momentos, a lo mejor en un momento del ciclo, pues que no está acompañando. Es cierto que ahora estamos viviendo una situación en la que el dinero está volviendo a España con fuerza, pero también es cierto que estamos viviendo una situación en la que la crisis ha sido larga, aunque consideramos que estamos claramente en la salida de la crisis, pero hay muchas compañías que siguen teniendo balances y estructuras y situaciones en las que
siguen teniendo muchas complejidades financieras y operativas en las que, además de poner dinero, que obviamente desgraciadamente todo en la vida hace falta dinero y en este tipo de cosas claramente hace falta siempre mucho más dinero del que parece, pero además de eso hace falta pues también apoyar en la gestión y aportar la experiencia en situaciones parecidas. Entonces estamos identificando que aunque haya mucho dinero, ahora mismo nuestra percepción es que hay mucho dinero para compañías que van muy bien y es cierto que las compañías van mejor de lo que iban, pero también es cierto que, jolín, que las compañías han estado muy golpeadas por la crisis y hay muchísimas empresas que siguen teniendo unos estados financieros y unos números que no son los favoritos para un banco o para un financiador. Pero, por otro lado, también vemos que esas compañías, pues, las que han sido buenas, han resistido bien a la crisis y están en una situación en la que una inversión puede ser muy interesante. Entonces estamos encontrando eso, una disyuntiva curiosa, que es la empresa que va fantástica, etcétera, tiene casi demasiado acceso a la deuda. El Gorigualzarri en la comida lo decía, es que muchas veces ahora lo que está sucediendo es que las empresas casi le están persiguiendo demasiado a sus directores financieros, a vosotros, os están llamando todos los días de, oye, no necesitarás hacer esto, una línea de no sé qué, una financiación, un CAPEX. Y las empresas que van bien están en esa situación, es decir, que tienen un exceso de oferta. A veces, nosotros tenemos alguna compañía de portfolio que el CFO nos decía, tengo la sensación de que estamos otra vez en el 2007. Tengo aquí a la gente aporreándome para dejarnos dinero. Entonces, vemos que hay un conjunto de empresas que les pasa eso, pero luego hay otro conjunto de empresas bastante importante, que son empresas medianas que han tenido o que tienen dificultades en el balance y la cuenta de resultados, que bajo los criterios de las entidades financieras, pues muchas veces no son un caso claro de financiación y en la que muchas veces no solo tienen un tema de financiación, sino que además necesitan pues, enfrentarse a procesos organizativos, expansión, consolidar su sector, adquirir nuevas compañías. Entonces, para ese tipo de situaciones, yo creo que somos una muy buena opción porque les podemos aportar las dos cosas, tanto la financiación como el apoyo y la gestión para enfrentarse a todos esos retos que yo creo que ahora mismo aún hay muchísimas compañías que están en ello. Yo creo que como he sido el último y nos queda poco tiempo con esto... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que quizá para dar paso a una segunda ronda hay algunos comentarios, ¿no? Yo creo que lo que ha flotado un poco en todas las intervenciones es que lo que es la financiación no bancaria de la empresa y de la economía es un fenómeno, digamos, es un sector, por llamarlo así, novedoso en España. Es un sector que yo creo que encierra elementos cualitativos, además de cuantitativos, elementos que conectan con una transformación, yo diría, cultural profunda de la empresa. Es decir, aquí no se trata solo de obtener financiación, creo que eso ha flotado un poco en casi todas las intervenciones, se trata de un elemento transformacional de la empresa a la hora de recibir esa financiación no bancaria, en algunos casos, como has comentado, Eduardo, pues incluso con aportación de gestión, en otros a lo mejor no tan directamente, pero siempre requiriendo un cambio cultural, ¿no?, en la compañía. Yo creo que una de las cosas más interesantes de acudir a los mercados para financiarse, más aún cuando se financia uno vía equity, vía capital, es el elemento, digamos, de transformación cultural positiva que encierra ese paso. Es decir, al final uno tiene el mercado sea vía deuda, el mercado o los operadores alternativos a la banca, que exigen un cambio en la compañía, un cambio de mayor apertura, tienes que compartir con un socio, si es la bolsa, si es una empresa de capital riesgo o de financiación de deuda no bancaria, ese socio te va a exigir un cambio y una transformación, como digo, en la cultura de la compañía. Yo por eso creo que también, yo siempre suelo decir que es importante que la empresa no aborde el ir a la financiación alternativa o a la bolsa para resolver el último problema que tiene, sino que la aborde a poder ser en situaciones de mayor normalidad para hacer ese cambio cultural, ¿no? Pero a mí, yo os quería comentar, porque yo creo que yo lo que me he encontrado en la experiencia personal, ¿no?, en el caso personal como Renta 4 me refiero, ha sido un poco, primero, dos elementos que son como dos barreras muy importantes a la hora de que se cree todo este sector, ¿no?, con fuerza. Uno es el desconocimiento,
y otro es la desconfianza del empresario, ¿no? El desconocimiento. Yo cuando te oí llamar pensaba, bueno, ¿y cómo una compañía sabe al final que existe algo que es Bravo Capital? Lo podríamos referir a cualquier otro, pero las cosas que has comentado, circulante. El desconocimiento. Yo recuerdo una de mis primeras experiencias fue el año 91 que fui a Lleida, a Lérida, con motivo de que habíamos abierto ahí una oficina como Renta 4, y como era una cosa de empresarios, una cena con empresarios, pues hablé de lo que era la industria de los bancos de inversión, cómo analizan la empresa, cómo la ayudan a ver si tiene un cierto valor en la bolsa, si puede salir a bolsa o no. Y os diré que la sensación general y las preguntas eran decir, bueno, pero esto realmente existe, es que alguien va gratuitamente a analizarnos. Pues sí, hay una industria de banca de inversión, como hay una industria de financiación alternativa que da un valor enorme a una empresa, primero bajo el punto de vista de analizarla y luego de ver alternativas de financiación o alternativas de desarrollo estratégico. Por tanto, me gustaría que comentéis un poco cómo accedéis vosotros a las empresas o cómo acceden las empresas a vosotros, porque no es fácil. A lo mejor hay mucha empresa cuyo director financiero no sabe que existe esta industria o no sabe quiénes son los actores o a quién se puede dirigir, ¿no? Y el tema de la desconfianza, ¿no? Yo lo que he visto también es que mucha empresa, sobre todo familiar, no accede al final a este tipo de financiación o no accede a la bolsa porque desconfían, creen que eso le va a suponer una pérdida de control, entre comillas, una pérdida de manejo de la compañía. Incluso hay todavía, lo comprobé el otro día en Barcelona con una reputada empresa familiar, cuyo nombre, por supuesto, no diré, hay todavía un cierto recelo a pensar que cuando uno entra en la bolsa como que contamina, ¿no? Contamina a la empresa de eso y ya quita esos valores familiares que se asocian con la excelencia, la gestión. Nada más alejado de la realidad. Por cierto, creo que luego, he dicho antes que esta era la última mesa y es la última mesa. Lo que pasa es que luego hay un coloquio en el que participan Antonio Zoido y Fernando Vives y lo conduce Salvador Arancibia. Creo que también tendrán ocasión de comentar esto. Pero, en definitiva, quería comentaros primero acceso a estas fuentes, cómo se rompe esa barrera de desconocimiento. Segundo, cómo se rompe la barrera de la desconfianza, ¿no? Por el orden que queráis. Bueno, si queréis, por comentar, mi experiencia generalmente es que si te llaman es demasiado tarde. Como los recursos financieros, los fondos, pues, al final estamos en un mundo competitivo, tenemos que luchar por el capital. No solo nos buscan a nosotros, sino nosotros buscamos inversores. Esto va de hacer la calle, de ir a ver a directores financieros, de ir a foros como estos, darse a conocer, intentar entrar en las situaciones antes de que te suelan llamar. Yo, el 90% de las cosas que ocurran, generalmente tienes que ser proactivo, porque al final vendemos capital, pero también vendemos servicio. Y con respecto al tema de la confianza, yo el principal mensaje que pasaría es que los fondos somos agnósticos, que lo único que queremos es, oye, pues recuperar nuestra inversión, apoyar a la compañía, pero al final, oye, pues si prestamos un dinero o si ponemos dinero en capital, lo que queremos es el éxito de la empresa. Entonces, es un buen socio para tener, porque no nos importa muchas consideraciones que en empresas familiares o incluso empresas que cotizan en bolsa, que a lo mejor tienen un gobierno corporativo que no tiene nada que ver con lo que debería ser un gobierno corporativo pues, de directores independientes, etcétera. Nosotros, los stakeholders, nos preocupa en la medida en que esto ayude a la compañía, ayuda al capital, ayuda al retorno de la inversión. Entonces, yo intentaría pues, pasar el mensaje a gente más preocupada de que se abran, que somos agnósticos, que nuestro interés está... Somos muy fáciles de entender, o sea, queremos invertir y queremos recuperar nuestra inversión y tener un retorno por ello. Entonces, a mí que una empresa se desnude o se destripe, o podemos entenderlo, pues miraré esta empresa, luego miraré otra, la semana siguiente habré mirado otras dos y suele haber mucho más reticencia del que se desnuda al inversor, que es como un médico, que ve mucha gente desnuda todos los días, ¿no? No sé si con esto contesto un poco. Creo, Marc, que querías también intervenir. Me piden ya mucha brevedad y si luego quieren intervenir. Pues muy rápido. Sí. Nosotros, ¿cómo accedemos a las compañías? Es llamando. O sea que, de hecho, hemos visitado 1.400, pero a lo mejor hemos llamado a 6.000.
Hay muy pocas que nos llamen y ahora es muy fácil porque en la página web están los datos, pero es más iniciativa nuestra. Y la desconfianza es cierta, pero a mí no me sorprende. Es lo que comentaba antes de las compañías grandes cuando accedían a financiación nueva, que en ese caso era la financiación de mercado de capitales en mercados públicos. También tenían desconfianza. Entonces, es normal. Ahora, una vez que empiezan a hablar y ven la documentación, ven que es sencillísima y que no tiene ninguna complejidad, pues ahí se quitan las desconfianzas. Y una vez que se va conociendo un poco cómo somos y cómo operan, pues nos iremos pareciendo más al mercado de Estados Unidos. ¿Quiere alguna otra persona intervenir? Pidiendo brevedad. Sí, en nuestro caso yo creo que hay una parte muy relevante que también es que haya cierta química. Vamos a construir relaciones a largo plazo y yo creo que es bastante interesante que nos conozcamos. En nuestro caso, antes de invertir y de aliarnos con una compañía, pues le dedicamos muchos meses a conocernos mutuamente. Yo creo que ahí es donde esa confianza, pues al final todos nos damos cuenta que somos personas y que llevamos los niños a los colegios y que tenemos los mismos miedos y las mismas alegrías y que lo que queremos es hacer una inversión, que las empresas vayan bien. Y cuando compartimos horas y os dais cuenta que lo que queremos es que las empresas vayan bien para que a todos nos vayan bien, yo creo que todas las desconfianzas y los miedos pues se minimizan totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Mar, Eduardo, Leopoldo, Álvaro y Borja, y damos ya por finalizada la mesa.